Bueno, perfecto. Muy buena tarde para todos. Gracias por acompañarnos en estos espacios ofrecidos por la Asociación Colombiana de Ingenieros. ¿Me están escuchando ahí? Sí. Ok. Bueno, a todas las personas que nos acompañan frecuentemente o por primera vez, bienvenidos a estos espacios ofrecidos por la Asociación Colombiana de Ingenieros ASIEN. En esta oportunidad tenemos una conferencia de evolución de bujes de media tensión para transformadores de distribución, organizada por la Asociación Colombiana de Ingenieros y con el apoyo de la ingeniera Sandra Milena Gómez. Ingeniera Sandra, muy buenas tardes. ¿Nos copia ahí? Sí, hola Manuel, buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, antes de darle paso, ingeniera, a esta importante actividad, nos complace invitarlos a aprovechar de uno de los beneficios que son exclusivos para nuestros afiliados. Se trata de nuestra nueva plataforma SIL, Centro de Información Laboral. Este es un espacio que sirve para conectar a las empresas y a los afiliados de la asociación. A las empresas se les permite entonces publicar ofertas de empleo y así explorar oportunidades laborales en el campo de la ingeniería a nivel nacional e internacional. Si desean obtener mayor información, lo pueden hacer a través del portal de la asociación www.acien.org, dirigiéndose a la sección de servicios al ingeniero y hacer clic en el botón del Centro de Información Laboral o sencillamente escaneando este código. Asimismo, pues tenemos también otras actividades. Bueno, yo creo que aquí ya damos paso a la ingeniera. Ingeniera Sandra, la invitamos a que nos haga un breve resumen de su hoja de vida y con esto iniciamos la actividad. Claro que sí. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por atender esta invitación. Yo soy Sandra Gómez, soy ingeniera electricista de la Universidad Tecnológica de Pereira, con un posgrado en Administración de Negocios de la Universidad de AFIT. Llevo 20 años de experiencia en el sector, en fábricas de transformadores, en centros prefabricados, y llevo 2 años como ingeniera de aplicaciones para la compañía HJ. Y lo que queremos hablar hoy es sobre la importancia de los bujes de media tensión, saber que hay materiales alternos para solucionar, pues, digamos, ciertos requerimientos que nos está exigiendo hoy el mercado. Y bueno, gracias por la invitación, Manuel y Acien. Claro que sí, ingeniera. Bienvenida y podemos iniciar con el tema. Le agradezco, por favor, exacto, colocar el modo Ya. presentación. Bienvenida, ingeniera. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, como les decía, vamos a empezar a hablar de cómo los bujes de media tensión, especialmente para transformadores de distribución, qué es lo que hemos tenido y hacia dónde va el mercado. Primero vamos a hablar de definición, porque digamos que los bujes tienen diferentes nombres también, que es bueno que los conozcan, y cuáles son esas características que se vuelven importantes al analizar un buje. ¿Cuáles son los tipos de bujes? Hablaremos un poco sobre lo tradicional, que es lo que todos conocemos, que son pues, la porcelana, los tipos de resina, que es una alternativa y un material que se está, digamos, implementando bastante a nivel mundial, las características de esta resina, las características que debemos revisar para seleccionar un buje, qué tendencias hay y algunas conclusiones. Entonces, lo primero que vamos a hablar es el tema de la definición. Es importante, aquí está abajo la IEEE, ¿sí? Cuando hablamos de un buje, pues hay bujes de media tensión y de baja tensión, pero el buje también se conoce como boquilla, como bushing, como terminal, y realmente este es el elemento que me permite tener una estructura aislante, donde yo puedo conectar el conductor que viene de la red, ya sea subterránea o aérea, y puedo conectar directamente a la bobina del transformador para que se haga pues la función de transformar. ¿Listo? Entonces,
Es un elemento esencial en el funcionamiento del transformador. Si tenemos algún problema con la conexión, con la fuga, con una falla, pues esto va a impactar directamente en el funcionamiento del mismo. Las características principales de los bujes de media tensión, encontramos, les voy a mencionar unas que se vuelven súper importantes, el tema de la estabilidad térmica, que sea ligero y la facilidad de conexión. Aquí hay otras, pues, como la resistencia mecánica, eléctrica, que influyen en las, digamos, en los resultados eléctricos del transformador como un todo, porque cuando evaluamos el transformador no solo evaluamos las bobinas y este diseño, sino todos estos componentes que permiten que este opere y funcione correctamente. Pero lo que es la estabilidad térmica, el que sea ligero y la facilidad de conexión se vuelve importante tanto para el fabricante como para el usuario del transformador. Cuando hablamos de tipos de bujes de media tensión, nos tenemos que ubicar definitivamente en niveles de tensión y en niveles de corriente, ¿sí? Es aquí cuando decimos, bueno, a menor corriente, ¿qué podemos encontrar y a menor voltaje? Encontramos un material que está la porcelana para baja tensión. Aquí voy a hacer solo mencionarlos para que los tengamos presentes, que están en el radar. En la baja tensión, que tenemos la porcelana, pero también tenemos el termoplástico, ¿sí? Que es otro material. Ahorita les voy a dar algunas características de este. Ya a medida que vamos aumentando la corriente y vamos aumentando la tensión, pues encontramos ya lo que es la resina epóxica, ¿sí? O la porcelana, porque la porcelana, digamos que ha estado en el pasado, está en el presente y seguirá estando en el futuro. Aquí lo importante, aquí no estamos hablando que la porcelana no funcione, sino otros materiales que hay y por qué esos materiales llegan al mercado. ¿Listo? Entonces, cuando empezamos a hablar de mayores corrientes, con niveles de tensión más alto, pues aquí empezamos como a decir, bueno, vamos a necesitar otro tipo de materiales y ya más adelante vamos a ver por qué. Ya a mayores niveles de tensión y a mayores niveles de corriente, como los vemos en esta, no sé si ven mi cursor, como lo vemos, bueno, no sé si lo ven. Manuel me dice si ven mi cursor. Ok. Vemos, por ejemplo, en esta zona que más de 45 kilovoltios ya empezamos a hablar de bujes capacitivos, ¿sí? Por estos niveles, pero también cuando hablamos de corrientes muy altas también tenemos que hablar de bujes capacitivos. Entonces, digamos que la zona en la que nos vamos a enfocar hoy es en esta, donde van hasta menos de 45 kilovoltios y por ahí hasta 9.000, 10.000 amperios. Cuando hablamos de lo tradicional que son los bujes en porcelana, estos han tenido un excelente comportamiento, digamos, desde su implementación. Tiene buena resistencia mecánica, resistencia eléctrica y térmica. Y si el espacio no es una limitante, funcionan perfectamente. ¿Cuáles son los retos que tenemos con los bujes en porcelana? Pues que son un poco más pesados, son voluminosos y además, digamos que la resistencia mecánica está bien en cuanto a la conexión, pero si le doy un golpe o si despico el aislador, pues ahí puedo tener problemas y casi que requiero llevar el transformador a un taller o a la planta de fabricación nuevamente para cambiar este componente. Y esto pues es un reproceso que tardaría mucho tiempo. Algunas características que se vuelven importantes en la revisión de la selección de los bujes de media tensión, y esto va muy enfocado a fabricantes, a OEMs o fabricantes de transformadores, que va muy alineado también con las normas que tienen las utilities y con las normas de cada país. Entonces hay unas relacionadas con las condiciones de servicio y hay otras que son pues las características técnicas, que es voltaje, corriente, frecuencia. Digamos que esto ya es como muy normativo, pero hay unas particulares en las condiciones de servicio, que es el tema de transporte o almacenamiento. Entonces, de pronto si aquí hay personas de utilities o de empresas de energía, perdón, o contratistas que instalen transformadores en zonas rurales. Ustedes saben que muchas veces el tema de transporte se vuelve muy complejo para llevar así sea un transformador de 5 kVA. Entonces aquí hay una limitante. El tema del espacio, las temperaturas se vuelven importantes. Ahorita vamos a hablar del tema de tendencias, porque las temperaturas empezaron a jugar un papel relevante en la selección de bujes y también la aplicación, si van a ser de uso interior o si van a ser de uso exterior. ¿Cómo han evolucionado estos, perdón,
¿Cómo han evolucionado estos materiales? En los años digamos que veníamos con la porcelana siempre, pero en los años de 1940 empezamos a hablar de la resina bisfenol, que es la que utilizamos para tipo interior hoy en el mercado. En el año 57 ya hablamos de los ciclolifáticos, que son las de uso exterior, y empezamos a hablar de este tipo de resina. En los 60 empezamos a hablar de los bujes epóxicos para aplicaciones de distribución. En los 80 ya empezaron a experimentar con estos bujes, ¿sí? Cuando hablamos de experimentar es hacer pilotos, hacer pruebas, comportamiento en campo, comportamiento en fábrica, comportamiento en pruebas pues de laboratorio. En el 90 ya se considera una tecnología madura y que permite pues que hay unas ventajas para el uso en los sistemas eléctricos. En el 2005 ya digamos que Estados Unidos y Europa empiezan a crecer un poco más y sobre todo en tendencia con el tema de las energías renovables, que ahí hay un cambio en las condiciones de los transformadores para estas aplicaciones. Y ya en el 2020 pues ya es una consolidación del mercado energético y el uso del mismo, ¿sí? Muy enfocado a lo que es renovables, eólicos, aplicaciones solares. Aquí digamos que esto es como un breve resumen, permítanme un momento, ok. Vamos a hablar entonces de los nuevos materiales, la resina epóxica. Hay dos tipos de resina, la termoestable y la termoplástica, que muchas veces se piensa que son resinas diferentes o que es otro material, pero no, son resinas, solo que tienen una clasificación distinta. Tenemos en la termoestable, la epóxica, la melamina y el formaldehyde. ¿Qué pasa con esto? La diferencia con la termoestable y la termoplástica es que el termoset o termoestable con la temperatura no la puedo volver como a su materia prima o estado inicial. El termoplástico sí. Digamos que esa es una diferencia de estos dos materiales, pero ambos son resina. Hay unas fórmulas que les voy a hablar pues de unos términos que nosotros utilizamos, que es para tipo interior y para tipo exterior. Lo que les mencionaba, la tipo interior está el bisfenol, que no pueden ser expuestas a la luz ultravioleta, pues por eso tiene unas pruebas y una limitante para que pase este tipo de comportamiento. Es la que más se usa en la industria, es de bajo costo, está usada pues en transformadores de pedestal, porque pues viene, digamos que los bujes están cubiertos y no van a estar expuestos a la intemperie. Su temperatura más o menos es hasta 155 grados. Ya cuando hablamos del exterior, pueden estar expuestas a la luz ultravioleta y se usan también en transformadores de alta, media y baja tensión y va hasta 40 a 105 grados. ¿Listo? Esa es como la diferencia, pues sobre todo en temas de temperatura. Aquí hay algunas características y una comparación con respecto a la porcelana. No, y vuelvo a aclarar, no para descalificar la porcelana, porque la hemos usado, la usamos y la seguiremos usando. Es solo para que sepamos que hay un material, que hay materiales alternativos, en los cuales en algún momento podemos pensar. Entonces, cuando hablamos de la densidad, la porcelana es más densa, por lo tanto es más pesada. La resina epóxica sigue con menos peso y el termoplástico sigue con mucho menos peso. Pero lo que les mostraba en la gráfica de voltaje y corriente, el termoplástico es usado en baja tensión, solo hasta 1.2 kilovoltios. Hoy estamos hablando de media tensión, pero solo para que tengan que para baja tensión también hay otro material diferente a la porcelana, que es el termoplástico. Aquí está pues como la comparación en proporción del tema de la densidad. El otro punto que se vuelve importante es la resistencia a la flexión. Entonces, la porcelana tiene una buena resistencia a la flexión. La resina epóxica tiene un poco más y el termoplástico tiene un poco más. ¿Esto en qué lo vuelve, digamos, importante? En cargas en cantilever. ¿Por qué? En baja tensión, ustedes saben que es donde tenemos un reto muy grande en la conexión de los cables que van a la carga. Por lo general son muchos cables. Y esto hace una tensión, digamos, en el terminal que algunas veces la porcelana puede terminar fisurada. Y eso genera fugas. Pues cuando genera una fuga en un transformador en uso, pues ustedes saben que es una condición de riesgo. Entonces aquí se vuelve, digamos, como que
vuelvo y les repito, esto es más como de actualización, de saber que hay otros materiales y la porcelana sigue vigente y tenemos este tema con el termoplástico. Hay una cosa importante que tiene la resina epóxica. ¿Y cuál es? Es que mejora el comportamiento del campo eléctrico en la boquilla, en el buje o en el terminal. Y esto hace que se reduzcan las descargas parciales. Normalmente cuando tenemos un buje en porcelana, él tiene un conector interno que es el que va, la porcelana hace la función de aislamiento y el conector es el que va a conectar, ahí perdón la redundancia, el cable que viene de la red justo va a ir a la bobina. Entonces, digamos que en el espacio, aquí vemos que este es el conductor. En el espacio donde está entre el conductor y el aislador hay un espacio, y ese espacio que tiene aire. ¿Y ese aire qué hace? Pues que el comportamiento del campo eléctrico cercano al conductor no se mantenga, digamos, como en la misma escala, y hace que ese campo más cerca al conductor se vaya aumentando y que más cerca a la porcelana se vaya disminuyendo. Esto lo que hace es que, pues, permite que se presenten más descargas parciales. Se vuelve aún más crítico cuando tenemos mayor nivel de tensión o mayor nivel de corriente. Aquí está una de las razones de por qué el epóxico puede funcionar hasta, no sé, 36, 46 kilovoltios, pero no más arriba, porque también vamos a empezar a encontrar temas que para mayor nivel de tensión requiere, por ejemplo, aisladores capacitivos, que son los que hacen que ese campo sea más homogéneo y no presente descargas eléctricas. Entonces, esto se vuelve importante ya a nivel, pues, como de simulación de campos, que es lo que sucede realmente en un aislador. Con los bujes en resina epóxica, ¿cuál es la diferencia? Aquí vamos a ver, este es un conductor, lo que vemos aquí es un conductor, es obviamente un terminal para mayor corriente, por eso es su tamaño. Y esto que vemos aquí al lado es el molde, donde yo voy a inyectar la resina. ¿Eso qué significa? Que el conector va a ser parte de ese aislamiento, de esa resina, como una sola pieza. Yo voy a tener una sola pieza, no voy a tener ningún espacio de aire. Es por eso que esto hace que, pues, que se tengan menos aparición de descargas parciales. Aquí vemos la diferencia, la misma que estábamos viendo allá de cómo se encuentra esto acá, y el conductor y la resina o el epoxi están siendo una sola pieza, no tengo aire. Y al no existir esa interfase de aire, pues la distribución del campo eléctrico va a ser más lineal y no se van a presentar descargas parciales. Entonces, lo que estamos mostrando acá es que ellas van disminuyendo de forma homogénea sin presentar ese fenómeno de descargas parciales que puede influir en algunos tipos de transformadores que tengan mayor nivel de tensión. Otra ventaja que tenemos con respecto a la resina es que yo puedo trabajar la geometría que quiera. Entonces, digamos que hay transformadores que por el tamaño donde van a ser instalados, por ejemplo, necesitan que el tanque no sea tan grande, pero si el tanque no es tan grande, yo necesito mantener una distancia eléctrica entre bujes y, pues, de alguna forma necesito una geometría que me ayude a alejarlos entre sí. Eso lo puedo hacer con epóxica, ¿sí? Con resina epóxica. Puedo hacer de este tipo, digamos que se pueden hacer, pues, de diferentes formas, y esta es una ventaja que si lo quisiéramos hacer con porcelana, pues no lo podríamos hacer. Entonces, de aquí, digamos que ahí es donde empezamos a ver, bueno, ¿dónde podemos aplicar la resina? Y ahorita vamos a ver las tendencias a nivel mundial, hacia dónde nos están llevando y por qué se vuelve importante, digamos que el tema de analizar nuevos materiales, de ir mirando, por ejemplo, hoy estas resinas, lo que yo les decía, hay una que está a 155 grados de temperatura, pero puede que a futuro la necesitemos mayor, de acuerdo a lo que pasa en el mercado. En las tendencias, ¿qué está pasando en las tendencias? Hoy hay nuevos requerimientos de diseño, tenemos nuevas aplicaciones, como lo son en el tema de energías renovables. Por ejemplo, estos transformadores que están en las turbinas eólicas son transformadores que están expuestos a unas temperaturas muy altas, ¿sí? Y cuando instalamos un buje que no está apto para estas temperaturas,
digamos que la porcelana siempre va a estar alta para la temperatura, pero la desventaja aquí es que el espacio es muy pequeño. Como el espacio es muy pequeño, pues tengo que pensar en geometrías diferentes, pero además que soporten estas temperaturas a las que están ahí. La aplicación offshore, pues que también está trayendo nuevos retos. Y lo otro es que los fabricantes de transformadores también vienen cambiando los procesos de fabricación. Normalmente lo que se hacía era que se llevaba al horno, digamos, la parte activa, lo que es la bobina y el núcleo, y luego esto se incubaba pues en su tanque y se colocaban sus componentes, sus aisladores. Hoy algunos transformadores requieren un secado distinto y como el que vemos en la imagen, y los transformadores entran con la tapa y los aisladores o los bujes conectados e ingresan al horno. Entonces aquí tenemos que tener en cuenta que esto no es una condición de operación, digamos, normal del transformador, pero sí es una condición dentro del proceso de fabricación. Entonces aquí también es importante tener esa consideración. ¿Qué está pasando en las energías renovables? Digamos que cada vez se vuelve que para los fabricantes de estos aerogeneradores, pues ellos van aumentando los megavatios que requieren estas turbinas, ¿cierto? ¿Qué pasa si ellos aumentan esto? Pues van a empezar a requerir transformadores más grandes. ¿Esto qué implica? Los transformadores que van en este tipo de aplicación son transformadores tipo pad mount o tipo pedestal, o que algunos los conocen como tipo subestación o tipo jardín, dando como nombres que se conocen pues en el mercado. Y esto hace que definitivamente estos transformadores pues van a necesitar bujes con mayor capacidad de temperatura, de pronto con un nivel de tensión importante y también con un nivel de temperatura importante. ¿Por qué? Pues porque están en unas condiciones, esto sí es una condición de operación un poquito diferente a la de un transformador que está, digamos, al aire libre, ¿sí? Hasta en los mismos diseños. Si de pronto aquí en la audiencia hay fabricantes de transformadores, pues sabemos que pueden estar en los temas de temperatura, el aire en algún momento también se vuelve parte de la refrigeración, pero aquí no lo vamos a tener. Entonces son transformadores que tienen unos criterios de diseño diferentes y que hacen que, digamos, que no solo el diseño del transformador, sino todos los componentes que están asociados al mismo tengan unas consideraciones para que soporten esta característica. Entonces, ¿en qué se vuelven críticos? En el tema de temperatura que les explicaba, en el tema de corrientes, ya estamos hablando de bujes que están entre 5 y 15 kilovoltios, pero que están de 6.000 a 8.000 amperios. Y algunas ya están empezando a requerir boquillas o bujes tipos plug-in, en el cual se debe volver la instalación mucho más rápida, se debe volver una así sea rápida, que sea confiable. Entonces aquí es cuando digamos que los fabricantes de componentes para transformadores pues nos vemos en la necesidad de investigar, innovar y buscar esas soluciones, tanto para esto va aplicado para el que fabrica el transformador, para el usuario final, que ya sea la utility o empresa de distribución de energía, o para el que está desarrollando la turbina, o el que está considerando la subestación offshore. Digamos que aquí es donde empezamos todos a interactuar y de alguna forma a buscar soluciones para estas aplicaciones. Actualmente en el mercado encontramos que la tendencia, digamos que esto es importante, que la tendencia ha venido aumentando del 2018 más o menos, se ha crecido un 50% en el uso de resina para el tema para la aplicación en equipamiento eléctrica. Entonces, esto muestra lo que, digamos, confirma lo que yo les estoy diciendo, que las nuevas tendencias, las nuevas aplicaciones, el tema de eficiencia, de gestión energética, el tema de renovables, los diseños de los transformadores han venido cambiando. Mantenemos el transformador de distribución tipo poste, el monofásico, el trifásico, pero ya hay otras aplicaciones que van exigiendo que todo, digamos que toda la cadena se vaya actualizando, tanto en temas de diseño como en temas de componentes y de cómo implementamos esto pues en el mercado. Hablemos un poco del tema del medio ambiente. Digamos que estas resinas pues son componentes no tóxicos. Esto está regulado, digamos que se sabe cuáles
Hay algunos componentes que ya están eliminados pues hasta el mercado y que están prohibidos de usarse, entonces esto está vigilado, digamos, en esa parte. Tienen el cobre o aluminio, pues que ustedes saben que es reciclable, que cuando hablamos del tema de reciclar, pues más que reciclar se vuelve un tema de economía circular y el cómo entre toda la cadena, aquí vuelve y juega, y esto no es solo de fabricantes de transformadores o de usuarios finales o de fabricantes de componentes para los transformadores, sino cómo entre todos logramos construir un tema de economía circular y que se vuelva a reutilizar estos bujes o cómo es todo este proceso, y yo creo que esto es algo que se está empezando a trabajar apenas a nivel mundial. El tema del cobre o el aluminio, pues digamos que ustedes saben que hoy yo creo que es de las cosas que se puede reciclar de un transformador, que tiene mayor, digamos que tiene como mayor valor. No es una tarea difícil, sé por algunas experiencias que requieren muchos actores, pero digamos que es viable para el proceso. Muchos de de estas resinas epóxicas se pueden utilizar también en temas de construcción como aglomerantes. Digamos que hay varias cosas que se pueden dar uso, pero va un tema más allá pues de unir actores en este gremio y de ver cómo se puede hacer todo el tema de economía circular. Aquí hay algunas ventajas que quise mencionar para que de pronto quede un poco referenciado el por qué, digamos, ¿qué es esto que la resina epóxica me ofrece? Que en algún momento puede tener un valor agregado con respecto a la porcelana, sin olvidar las bondades que tiene la porcelana y manteniendo, digamos, que las bondades que también tiene un nuevo material en el mercado. Entonces, uno es que es bajo peso, son mucho más livianos, definitivamente por lo que les mostraba el tema de la densidad. El material es homogéneo, entonces digamos que cualquier, por lo menos, una fisurita pequeñita o algo que esté por fuera de la resina no tiene el mismo efecto que puede tener la porcelana. Aquí no afecta el funcionamiento. La resistencia a los impactos, pues definitivamente es mucho mayor. Ustedes ya saben, las personas que les ha tocado transportar transformadores de distribución en zonas rurales, montaña, bueno, es un reto realmente que el aislador llegue sin ninguna falla al punto final. Tienen unas muy buenas características dieléctricas, son hidrofóbicos, digamos que esto es una ventaja, que el agua pues repele el agua. Hay algo importante y es que algo que escuché hace por ahí 1 año, 2 años, no sé, hay un tipo de contaminación que es contaminación biológica. Entonces, digamos que de alguna forma este tipo de labores pueden funcionar muy bien en este caso pues, de contaminación. Los bajos niveles de descargas parciales. Yo creo que esto hace parte cuando se fabrica el buje. Es posible tener como integrarle pantallas aislantes para que el tema de campo se comporte aún mejor. Entonces esto me permite de alguna forma customizar o mejorar este diseño para la aplicación final del buje, que creo que también es importante que lo tengan presente. La flexibilidad en el diseño, lo que les mostraba, pues la versatilidad en las formas, el tema que sea una sola pieza, de pronto ustedes dirán, bueno, y eso que sea una sola pieza, ¿en qué me favorece? Si yo tengo una sola pieza, voy a tener menos posibilidades de fugas. Eso es algo bueno para el fabricante de transformadores, es algo bueno para el usuario final. El no tener, digamos que tantos empaques, o va a tener los empaques necesarios, pero no va a ser un juego que arme una persona. Entonces aquí se vuelve un tema muy artesanal, sino que ya este es un equipo que viene desde una máquina, pues que hace todo el tema de inyección, de ensamble y garantiza esta hermeticidad. Y lo otro es que el proceso de fabricación es corto, ¿sí? Es un proceso de inyección que realmente cuando comparamos pues con el tema de porcelana hay una ventaja pues digamos que en tiempo de entrega, y más aún sabiendo las dificultades que hoy se está teniendo con tiempos de entrega de transformadores.
Aquí ya terminando, creo que hay unas conclusiones que se vuelven importantes recalcar, y es el tema que los bujes son un elemento clave en toda la red eléctrica y de distribución, ¿sí? Es importante para todos los actores tener abierta posibilidad de conocer nuevos materiales. Cuando hablo aquí de todos los actores, me refiero a fabricantes de transformadores, a fabricantes de tal vez de otra equipamenta, a empresas de energía que están enfrentando retos donde necesitan evaluar nuevos materiales, a los diseñadores, a ciertos proyectos que van a requerir transformadores de pronto un poco más compactos. Digamos que a todos los que estamos aquí involucrados, es que hay diferentes materiales, no solo está la porcelana. Y que la mejor vía para viabilizar, digamos, en lo que les mostraba, o sea, esto a nivel de Estados Unidos y Europa es algo que ya tiene bastante aplicación, pero digamos que en Latinoamérica, que todavía estamos empezando, digamos que estamos en el proceso, pues es importante, la mejor forma es realizando pilotos que permitan evaluar tanto de la parte de estandarización, pero evaluar también desde el comportamiento, digamos, en pruebas eléctricas y mecánicas que se le puedan hacer al transformador, y que uniendo el que es el fabricante y la empresa de energía, pues se puedan tener resultados que permitan evolucionar en estos nuevos materiales cuando la aplicación así lo requiera. Y todas estas tendencias pues son las que han hecho hoy que los fabricantes de componentes para transformadores estemos en, digamos que en modo de vigilancia tecnológica y de ver cuáles son esas nuevas necesidades y cómo empezamos a trabajar para atender este mercado. Entonces, pues Manuel, esto es lo que yo quería contarles hoy. Quería realmente que fuera muy corto. Sé que mantener la atención de las personas de forma virtual es un poco complejo. No sé, estos son mis datos de contacto. No sé si haya de pronto alguna pregunta, Manuel, que me ayudes ahí, por favor. Claro que sí. Bueno, entonces en este momento estamos habilitando el micrófono para toda la audiencia. Si tienen algún comentario, aporte, inquietud, con mucho gusto este es el momento, o a través del chat de esta reunión. Por el momento, entonces, aquí les vamos dando nuestros agradecimientos a esta interesante conferencia, ingeniera Sandra Gómez, por su colaboración, tiempo. No, Manuel, gracias por la invitación. Mientras de pronto alguien hace una pregunta, quiero contarles un poco más sobre la compañía donde yo trabajo. Su nombre completo es DSJ Family of Companies. Me conocían